En el corazón del desierto, donde el sol parece derretir cada sombra y la arena no tiene fin, ocurren historias que pocos creen. Historias de resistencia, de miedo y de supervivencia, que parecen imposibles, pero que son tan reales como el calor que quema la piel. Esta es la historia de un soldado que desapareció durante un año, secuestrado por un grupo desconocido en medio de una región de conflicto. Una historia de cautiverio, lucha interior y esperanza, contada desde su perspectiva, desde el primer instante en que su vida cambió para siempre. El sol descendía lento, como si el horizonte lo devorara, tiñendo el cielo de cobre. El convoy avanzaba entre las dunas con la monotonía de una rutina conocida. En el asiento trasero, el soldado observaba las sombras alargarse sobre la arena. No había viento, ni insectos, ni pájaros. Solo el zumbido del motor y el presentimiento de algo que no podía nombrar. De pronto, un estruendo. El primer disparo quebró el aire caliente y todo se volvió humo, fuego y polvo. El vehículo se volcó. Gritos, órdenes, confusión. El soldado cayó, sintió el golpe seco del suelo y luego, nada. Despertó con las manos atadas, la cabeza cubierta por una tela áspera. Lo arrastraban. Podía oír voces en una lengua que no comprendía. Intentó hablar, pero alguien lo golpeó. El viaje fue eterno. En la oscuridad del camión solo escuchaba el traqueteo y el roce de las cadenas. Cuando por fin se detuvieron, lo bajaron a empujones. El aire era seco, la noche sin estrellas. Un olor metálico flotaba en el ambiente. Lo encerraron en una habitación pequeña, sin ventanas, con un balde de agua y una cadena fijada al piso. Ahí comenzó el año más largo de su vida. Afuera, los gritos se apagaban lentamente. En algún punto del desierto, una bandera sin nombre ondeaba sobre la arena. Los días se disolvían sin forma ni color. En el encierro, el tiempo dejó de tener sentido. A veces el soldado tallaba rayas en la pared con un clavo oxidado, pero después de unas semanas ya no recordaba cuántas había hecho. La luz entraba solo por una rendija del techo. Cuando pasaban los guardias, el aire olía a polvo y a metal caliente. Comía pan duro, bebía agua turbia. Dormía en el suelo, abrazado a su sombra. En el silencio absoluto, los sonidos se volvían ecos que lo perseguían. Un golpe lejano, una tos, un pájaro. Cada ruido era una promesa o una amenaza. De noche soñaba con el mar. Soñaba que estaba de pie sobre la arena, mirando las olas romper sin fin. Pero al despertar, el sonido del agua era solo el viento colándose por las grietas. Los interrogatorios eran breves. Siempre las mismas preguntas, nombres, ubicaciones, coordenadas. Nunca respondía. No por lealtad, sino porque ya no estaba seguro de recordar nada. La memoria se le escurría como arena entre los dedos. A veces pensaba que si moría allí, nadie encontraría su cuerpo. Y que el desierto, paciente, lo cubriría con su silencio. Una madrugada lo vio por primera vez. Estaba sentado en un rincón, mirándolo en silencio. Un niño pequeño, con la piel cubierta de polvo y los ojos tan grandes que parecían reflejar la luz débil del techo. ¿Quién sos?, preguntó el soldado. El niño no respondió. Solo se acercó, tocó las cadenas con una mano temblorosa y dijo: «No puedo ayudarte».
No tengo fuerza. Luego desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Pensó que era una alucinación. Pero al amanecer, volvió a verlo, de pie junto a la puerta. Lo observaba sin miedo, sin tristeza. Solo estaba. Con el tiempo, el soldado empezó a hablarle. Le contaba cosas sin importancia, como olía el café de su casa, como el viento hacía sonar las persianas. El niño lo escuchaba sin moverse, como si cada palabra pesara demasiado. A veces lo veía correr entre las sombras, otras lo sentía cerca, respirando. Nunca comía, nunca dormía. Solo aparecía cuando el silencio era más profundo. Y aunque sabía que era imposible, había algo en esa presencia que le recordaba la esperanza. Una compañía hecha de nada, pero suficiente para no volverse loco. Con el paso de los meses, algo dentro de él comenzó a romperse. Dejó de imaginar el rescate. Dejó de rezar. Su mundo era ese rectángulo de sombra, el murmullo de los guardias, el eco de su respiración. El niño seguía apareciendo, pero cada vez hablaba menos. Una noche, lo encontró con los ojos llenos de lágrimas. «Van a venir por vos», susurró. «¿Quiénes?», preguntó el soldado. «Los que deciden». Esa misma madrugada escuchó gritos afuera. Algo se había desatado entre los captores, una pelea, un motín, tal vez una traición. Durante horas escuchó disparos, pasos corriendo, el rugido de motores. Nadie entró a verlo. Cuando el silencio volvió, el niño ya no estaba. El soldado pensó que lo habían matado. Se acurrucó en el suelo, con el corazón golpeándole el pecho. Por primera vez, lloró. No por miedo, sino porque comprendió que, incluso en el encierro, había perdido algo valioso, la ilusión de no estar solo. Y sin embargo, al amanecer, volvió a oír una voz pequeña, lejana. Todavía no termina. El cielo se encendió de repente. Explosiones, gritos, fuego. El soldado se incorporó sobresaltado. El techo temblaba, las paredes se agrietaban. Afuera, se oía el caos de una batalla. El portón del corredor se abrió de golpe. Un guardia cayó, alcanzado por una ráfaga. Junto a su cuerpo, un manojo de llaves tintineó en el suelo. El soldado se arrastró, con las muñecas ensangrentadas, hasta alcanzarlas. Probó una, otra. La tercera encajó. La cadena cayó. Corrió. La arena quemaba los pies, el aire olía a pólvora y sangre. Entre el humo, creyó ver al niño parado junto a una pared, mirándolo. «Es tu momento», le dijo. Cruzó el patio, esquivó cuerpos, tomó un fusil. Una sombra se movió entre el polvo. Instintivamente apuntó, pero no pudo disparar. Las manos le temblaban. Escuchó, nítida, la voz del niño dentro de su mente. «No despairs. Ya viste demasiado». Bajó el arma. Y en ese instante, el enemigo se esfumó como una figura hecha de viento. Corrió sin mirar atrás. El sol comenzaba a nacer. Durante días caminó sin rumbo. El desierto se extendía infinito, una piel dorada bajo un cielo que no conocía piedad. No había sombra, ni agua, ni dirección. A veces creía escuchar pasos detrás de él,
pero al girar, solo veía su propia huella desvanecerse con el viento. Recordó las palabras del niño, ya estás libre. Pero la libertad dolía. Era un vacío inmenso donde la mente se llenaba de fantasmas. De noche dormía poco, acurrucado bajo las estrellas, soñando con un río. En uno de esos sueños, el niño se le acercó y le ofreció agua en una vasija rota. Tenés que seguir caminando, le dijo. Ya casi llegás. ¿Llegar a dónde?, preguntó. A vos mismo. Despertó sobresaltado, con la boca seca y la vasija aún en las manos. Pero era solo una piedra, lisa y blanca. Caminó hasta que el cuerpo se rindió. Cayó sobre la arena, con la mirada fija en el horizonte. En la distancia, creyó ver el reflejo metálico de un helicóptero. Luego, nada. Cuando abrió los ojos, estaba en una camilla. Voces conocidas lo rodeaban. Alguien le decía que todo estaba bien, que lo habían encontrado. Había sido rescatado por una patrulla que sobrevolaba la zona. Estaba deshidratado, con las manos heridas, pero vivo. En el hospital, los médicos no entendían cómo había sobrevivido tanto tiempo sin alimentos, sin refugio, sin heridas graves. Él no hablaba mucho. Solo pidió ver sus pertenencias. Entre ellas, halló la piedra blanca. La misma del sueño. La misma que el niño había sostenido. Preguntó si habían encontrado a otro sobreviviente, un niño. Le dijeron que no había rastros de nadie más en kilómetros a la redonda. Desde su cama, veía el cielo del atardecer, el color del desierto. Y por primera vez en meses, respiró sin miedo. Volvió a casa semanas después. Nadie sabía qué decirle. Algunos lo trataban como a un héroe, otros con lástima. Pero él solo quería silencio. Pasaba las noches despierto, mirando el techo, escuchando el viento colarse por la ventana. A veces creía oír pasos pequeños, risas apagadas. Nunca encendía la luz. Una madrugada, soñó que el niño caminaba por una playa. Le sonreía y decía: ya podés volver. Despertó con el sonido del mar lejano. Afuera, la ciudad dormía. Encendió una vela y se quedó mirándola hasta el amanecer. Comprendió que el niño no era real, o tal vez sí. Era lo que quedaba de su esperanza, de su fe. Lo único que lo había mantenido vivo. Años más tarde, en una entrevista, le preguntaron qué fue lo más difícil de aquel año. Sobrevivir sin saber si seguía siendo el mismo, respondió. El periodista le preguntó si todavía soñaba con el niño. No. Ya no sueño con él, dijo, mirando hacia el horizonte. Pero a veces lo escucho, cuando sopla el viento. Esa noche, caminó hasta la orilla del mar. El agua estaba quieta. Sacó la piedra blanca de su bolsillo y la lanzó lejos, al reflejo plateado de la luna. Por un momento, creyó ver una figura pequeña entre las olas. Una voz susurró: ya estás libre. Y entonces, al fin, lo estuvo. Si te gustó esta historia y querés seguir escuchando más, te invitamos a visitar nuestro canal, donde encontrarás muchas otras historias llenas de emoción, suspenso y enseñanzas que seguro te van a atrapar.